¿Qué tal? Bienvenidos al segundo curso, o más bien la segunda unidad o el segundo tema. Lo que vamos a hacer ahora es ver los menús. Como ya habíamos visto, podemos aquí crear un nuevo documento o abrir alguno. Por ejemplo, yo voy a abrir el que ya teníamos en el curso pasado. Y bueno, aquí ya está nuestra área de trabajo. Ahora, en la parte de aquí arriba vemos lo que son los menús. Normalmente pues en archivo viene nuevo, abrir. No vamos a ver todas las opciones porque hay opciones que la verdad yo jamás he utilizado. Entonces vamos a ver lo normal. En nuevo es para crear un nuevo documento. Esto es lo normal. Archivo abrir es para abrir un documento. Abrir como es para abrir un documento, pero por ejemplo aquí le dan abrir como y aquí ustedes buscan pues una extensión y listo. Abrir recientes pues es lo mismo que vimos al inicio, todos los documentos recientes que hemos utilizado. Cerrar es para cerrar este documento que yo tengo abierto. Por ejemplo, le doy en cerrar y cierra ese documento. En cerrar todo es si yo tuviera varios documentos, cierra todos esos documentos, no el programa, sino todos los documentos que tengo abierto. Guardar, por ejemplo, aquí no lo tengo activado porque no he hecho ningún cambio. Si yo coloco algo, ahora sí me activa lo que es guardar. Si yo le doy en guardar, listo. Por ejemplo, si le doy en cerrar, vean que aquí me aparece una miniatura del archivo. Entonces yo le doy aquí clic otra vez, le doy OK y aquí ya me aparece. En guardar como es para ustedes elegir en esta parte el tipo o más bien el formato que le quieran dar. Por ejemplo, si lo quieren guardar como PDF, como TIFF, en fin, eso es guardar como. Guardar una copia, pues exactamente eso, guarda una copia de tu archivo, de tu documento. Exportar, ahora aquí en exportar podemos exportar rápido como PNG. Si le doy clic aquí, pues simplemente me aparece, por ejemplo, curso, le doy guardar y listo. Ya me guardó una imagen como PNG. Ahora si me voy aquí atrás, aquí está mi imagen como PNG. Ahora, le voy a eliminar. Si yo vengo aquí, por ejemplo, y le doy exportar como, aquí puedo elegir otro tipo de formato, por ejemplo, JPG o GIF. Entonces aquí puedo cambiar, por ejemplo, los valores estos, que realmente estos no se tienen que mover, ya que al inicio nosotros especificamos el tamaño del documento. Entonces cambiarlo aquí no tiene sentido. Entonces aquí simplemente tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Si nosotros creamos, por ejemplo, al momento de crear un documento, en la parte de aquí arriba nos pone que es RGB. Si nosotros creáramos un documento que es para impresión, por ejemplo, bueno, me voy aquí en guardado, acá, me voy en CMYK, le doy en crear, aquí me pone que es CMYK, que es para impresión. Si yo me voy a exportar como, debo de tener cuidado que esto que está aquí abajo, que dice convertir en sRGB, esté desactivado. Ya que yo tengo aquí CMYK, aquí tengo que desactivar sRGB. ¿Por qué? Porque si yo aquí estoy trabajando con colores en CMYK y se me olvida desactivar esto, el color va a cambiar. Entonces va a ser muy diferente al color que tú diseñaste que el color que vas a imprimir. Vamos a ver con un ejemplo. Voy a colocar aquí, por ejemplo, otro cuadro. Vamos a borrar esto. Con un color rojo. Y lo voy a colocar acá. Y voy a colocar el mismo recuadro justamente acá. Si se dan cuenta, los colores son diferentes. No sé si se logra apreciar en la pantalla, pero por ejemplo aquí se ve más oscuro el que está en RGB y se ve más claro o un poco más brilloso el color CMYK. Entonces, por ejemplo, si yo en RGB le doy en archivo, exportar como y tengo activado sRGB, vean cómo se ve esto. Ahora, si yo le quito sRGB aquí, no va a pasar nada, no va a haber ningún cambio porque el color es RGB. Entonces, si yo ahora voy a CMYK y este color hago lo mismo, archivo, exportar como, por ejemplo, vean cómo cambia el color. Se vuelve más brilloso que esto. Este está más oscuro y este no.
Ahora, si desactivo ese RGB, vean el cambio. Se pone más oscuro justamente como lo tenemos aquí. Ahora, este color es igual a este color. Vean, si yo lo desactivo, bueno, por ejemplo, voy a hacer un más chiquito esto. A ver, voy a jalar para acá. Si yo activo esto, vamos a hacerlo más grande. Vean, convertir en sRGB, vean el color que pasa. Vean, se pone más brilloso y muy diferente a este. Entonces, este color CMYK, este color es muy diferente a este. Entonces, si tienen un archivo, un documento en CMYK, siempre tienen que desactivar esto, convertir en sRGB. Lo quitan, lo desactivan y vean el color que pasa. Agarra el color que tenemos acá y listo. Ahora sí, ya pueden seguir trabajando. Bueno, darle en exportar. Le dan en exportar. Pero bueno, antes de exportarlo, quiero que vean otra cosa. Por ejemplo, yo la verdad recomiendo mucho que guarden las imágenes como PNG. Porque PNG no pierde tanta calidad como JPG. No es que se note, pero sí se nota en algunos diseños. Por ejemplo, si utilizas degradados, los degradados en una imagen que guardas como JPG se ve como si tuvieran muchas líneas. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo ahorita. Voy a colocar un degradado y quiero que vean a qué me refiero. No sé si logran ver todas estas líneas que se ven aquí. No sé si se logra apreciar en la pantalla, pero por ejemplo, estas líneas al momento de guardar como JPG se notan, y si lo guardas como PNG no se notan. Entonces, PNG tiene una mejor comprensión, bueno, más bien no comprime tanto como JPG. Entonces yo la verdad recomiendo que guarden como PNG, perdón. Pero también sabemos que PNG son las imágenes que no tienen un fondo. Ahora, por ejemplo, si esta es mi imagen, lo que está aquí atrás es mi fondo. Entonces, si yo guardo una imagen como exportar como PNG, aquí me dice que tiene transparencia. Si yo se la quito, me tiene que quitar el fondo, pero antes de hacer eso, obviamente tengo que quitar el fondo de mi documento. Por ejemplo, aquí lo oculto y estos cuadritos significa que ya no hay ningún fondo en la parte de atrás. Si me voy a exportar como, ahora sí, como PNG, y tengo activada la transparencia, significa que me va a quitar el fondo. Si yo desactivo esta casilla, me vuelve a activar un fondo, a pesar de que se guarda como PNG. Es una imagen como PNG porque comprime o porque tiene mejor resultado. No significa siempre que una imagen PNG sea que no tenga fondo, pero lo podemos hacer así. Si no quieres que se vea el fondo y guardar solamente el cuadro, pues le activas lo que es la transparencia y se quita el fondo. Entonces ahora le damos en exportar y guardamos, por ejemplo, ya me cambié aquí, lo vamos a guardar aquí sin título, le damos guardar. Bueno, ya me fui a otro lado y bueno, vamos a ver la imagen y aquí la tenemos. Bueno, aquí pueden ver un espacio en blanco porque mi fondo es blanco, pero por ejemplo, si yo lo abro, mi fondo es negro, entonces aquí se ve negro, realmente no tiene fondo. Entonces, por ejemplo, si yo llevo esta a otra imagen, no se va a ver un fondo. Por ejemplo, si yo la imagen esta que acabo de poner ahorita la hago más grande, así, y ahora coloco mi imagen, lo que es mi cuadro, no tiene un fondo. Si se dan cuenta, el tamaño de mi imagen es este, pero lo de acá no tiene ningún fondo y lo podemos ocupar sobre otras imágenes. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Entonces ahorita estamos viendo más o menos cómo. Entonces esa es la diferencia entre exportar. Ahora vamos a ver
Generar, bueno, pues esto no lo van a ocupar. Compartir tampoco. Todo esto, pues ya no. Solamente imprimir. Si le dan imprimir, pues aquí lo normal, cualquier programa les abre lo que es una vista previa y las opciones para seleccionar la impresora. Si le dan aquí aparecen todas las impresoras. Y bueno, esto es lo normal de cualquier programa. Y abajo dice imprimir una copia, pues lo normal también imprimir una copia. Salir, pues salimos del programa. Ahora, todos estos menús que están aquí, por ejemplo, no los voy a explicar a fondo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si me voy a edición, vean que no está activado la mayoría de opciones. Por ejemplo, cortar, copiar, pegar, no está activado. No puedo seleccionarlo. ¿Por qué? Porque eso se va activando cada vez que yo pongo algo. Por ejemplo, aquí como no tengo nada, pues no tiene caso que esté activado copiar y pegar. Pero por ejemplo, si yo pongo un recuadro, se activa cortar y copiar. Pegar no, porque pues no he hecho nada. Pero por ejemplo, si yo le doy copiar, ahora pegar ya está activado. Ahí está. Entonces, por ejemplo, estas opciones también vienen, por ejemplo, en paneles o en herramientas. Por ejemplo, en edición, todo esto, como dije ya hace un momento, se va a ir activando conforme vayan agregando imágenes o formas o texto. Pero por ejemplo, lo normal, ¿no? Aquí deshacer es control Z, volver a rehacer es mayúsculas, que es shift, control Z. Alternar último estado, o sea, avanzar más allá, otro paso más es alt, control Z, cortar, copiar. Todo esto ya saben cómo funciona. Por ejemplo, rellenar, esto lo vamos a ver más adelante también. Y todo esto lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces ahorita no tiene caso que nos profundicemos en esto porque vamos a brincarnos muchos pasos. Entonces, por ejemplo, en imagen, en ajustes, esto que está aquí, todo esto que está aquí, es lo mismo que yo tengo en este otro panel que está aquí, en ajustes. Todo lo que está aquí en imagen, el modo, es lo que aparece aquí o lo que aparece aquí abajo, que también lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, no me voy a meter en esto porque sería, como dije hace un momento, saltarnos muchos pasos. Capa, igual lo vamos a mencionar cuando hablemos de capas. Texto, cuando pongamos un texto, selección y todo esto lo vamos a ir viendo. Lo principal es esto, nada más en archivo y esto. Los menús, como por ejemplo este, lo podemos tener también de esta manera. Entonces, vamos a pasar al siguiente tema. Vamos a ver lo que es la barra de herramientas. No vamos a ver todas, solo vamos a ver las más importantes o las que al menos en mi caso uso más y que creo que ustedes también o la mayoría de gente utiliza porque pues son necesarias. Entonces, tenemos aquí un documento como el que creamos al inicio. Y lo primero que vamos a ver es la barra de herramientas. Esta la pueden tener ustedes así, acoplada o desacoplada o como ustedes gusten. La pueden expandir o contraer, ¿ok? Ahora, por ejemplo, si ustedes colocan el mouse sobre una herramienta, les va a aparecer el nombre de la herramienta, una pequeña imagen con movimiento sobre qué hace la herramienta y el método abreviado del teclado. Por ejemplo, si yo coloco el mouse justamente aquí, me aparece una tortuga y qué es lo que hace la herramienta. Abajo me aparece herramienta mover, el método abreviado del teclado que es la letra V y abajo dice mueve una selección o una capa. Y si le damos en más información, nos aparece más información sobre esta herramienta. No en todas nos aparece, no sé por qué, esto no sé si será algo de Photoshop, pero en la mayoría sí nos aparece. Por ejemplo, aquí nos indica utilice la barra de opciones para personalizar y bla bla bla. Esto lo pueden ir checando ustedes, pero ahorita vamos a ver cómo funciona. Ahora, quiero que se den cuenta de otra cosa. Todas las herramientas, o bueno, la mayoría, en la parte de aquí abajo viene una flechita. Eso indica que dentro, o sea, que es un grupo de herramientas. Y dentro de esta herramienta hay otra herramienta o varias.
Entonces, para abrirlas es con el mouse, podemos darle clic derecho y podemos ver esta herramienta, clic derecho y podemos ver más herramientas, o clic sostenido y podemos ver las herramientas. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con esta herramienta que es mover. No tiene mucha ciencia, simplemente es para mover. Por ejemplo, aquí tengo esta herramienta que es rectángulo. Dibujé un rectángulo, pero no puedo moverlo porque si doy clic me genera más rectángulos. Entonces, si quiero moverlos, tengo que seleccionar esta herramienta o presionar la tecla V del teclado y me cambia a esa herramienta y puedo moverlo para donde yo quiera. ¿Ok? Eso es lo que hace esta herramienta, no hace otra cosa, simplemente es con la que podemos mover todos nuestros objetos o imágenes. Dentro de esta herramienta hay otra herramienta que es herramienta mesa de trabajo. Lo que vimos al inicio de herramienta de trabajo, esto lo que hace simplemente es crearnos una mesa de trabajo o varias mesas de trabajo. Por ejemplo, si le doy clic aquí, me genera una mesa de trabajo, por ejemplo, en este tamaño y listo. Me coloca también aquí un signo más en todos los lados que yo puedo darle clic ahí para que me genere otra mesa de trabajo en donde yo quiera. Por ejemplo, de esta manera. Y lo tenemos, varias mesas de trabajo, lo mismo que vimos al inicio. Ahora, vamos a profundizar más aquí. Por ejemplo, habíamos mencionado que yo puedo tener varias formas o utilizar varias... vamos a hacerlo esto más pequeño. Puedo utilizar varias mesas de trabajo para trabajar en un mismo documento o en una misma área de trabajo. Entonces, si yo quiero exportarlo, como vimos al inicio, para exportar simplemente exportaba la imagen y listo. Pero si ahora yo me voy a exportar como, aquí me aparecen también todas las mesas de trabajo que yo tengo. Por ejemplo, si yo quisiera simplemente exportar esta mesa de trabajo 1, bueno, aquí la tengo, desactivo las demás mesas de trabajo y simplemente le doy en exportar. Aquí le voy a poner mesa de trabajo 1, le doy guardar y vamos a ver la imagen. Y listo, aquí está, mesa de trabajo. Pero si ahora voy a borrarla, ahora quiero que sea la mesa de trabajo 1 y la 3, por ejemplo, me voy a archivo, exportar como y activo simplemente la 1 y la 3. Entonces aquí le quito esta y le doy en exportar. Aquí lo vamos a guardar aquí. Ahora venimos a nuestra carpeta y por ejemplo aquí lo podemos ver, tenemos dos imágenes. Entonces esto sirve muchísimo si trabajas con varios documentos al mismo tiempo. Aquí puedes moverlos todos para donde tú quieras y al final simplemente puedes guardar todos al mismo tiempo. En lugar de que tengas aquí varios documentos en la parte de arriba y estar guardando uno por uno, puedes utilizar varias mesas de trabajo y guardarlos todos al mismo tiempo. Entonces, como vimos ahorita, le damos en exportar y exportamos todas las mesas de trabajo. Si lo necesitamos o alguna que otra, le damos en exportar y nos guarda justamente como vimos acá todas las mesas de trabajo. Ok, vamos a borrar esto y listo. Vamos a cerrar esto. Bueno, listo. Ahora para borrar una mesa de trabajo, si se dan cuenta, en la parte de acá abajo nos aparece como unas pestañas. Pues seleccionamos esta que dice mesa de trabajo 4 y le damos suprimir y se va borrando. Y listo. Por ejemplo, aquí si borro, esta no la puedo borrar porque tengo, pues es mi área de trabajo. Ok. Entonces, eso es lo que hace la herramienta de mesa de trabajo. Ahora, vamos a pasar a la siguiente herramienta que es herramienta marco rectangular. ¿Qué es lo que hace esto? Simplemente hace una selección en forma de rectángulo y ya, no hay más. Yo la selecciono y puedo hacer una selección, por ejemplo así, y listo, nada más. Ahora puedo utilizar otras opciones u otras herramientas para hacer efectivo o utilizar esta selección. Esta selección yo la puedo mover simplemente y listo. Pero por ejemplo, si yo quiero
borrar la mitad, digamos. Yo pongo aquí esto, aquí. Y por ejemplo, si le doy, bueno, si le doy suprimir, se borra lo que está dentro de mi selección nada más, ¿ok? Esto es lo que hace nada más. La otra es lo mismo, simplemente que la selección es en forma de círculo o de elipse. Ahora, estas dos lo que hace es que selecciona marco fila única, pero selecciona píxeles. Por ejemplo, vamos a quitar esta selección. Por ejemplo, esta imagen, si yo la hago más grande, va a llegar un momento en donde los píxeles se van a ver, que son todos estos cuadritos que están aquí. Estos cuadritos, cada cuadrito es un píxel. Entonces, por ejemplo, lo que hace esta selección, esta herramienta de marco fila única, me va a seleccionar lo que es una sola fila. Por ejemplo, esto, una sola fila, pero de píxeles. Vean, solo este cuadrito, o sea, solo la fila, pero de solo estos píxeles, no de toda la imagen, no de más píxeles. Eso es lo que hace. Sinceramente yo no sé para qué se ocuparía, yo jamás lo he ocupado, pero pues ahí está. La otra herramienta lo que hace es lo mismo, pero en columna, y listo. Por ejemplo, pueden ir seleccionando varias, presionando Shift y listo. Para borrarlas le quito con Alt, borran lo que son la selección y listo, y ya. Pero bueno, yo la verdad nunca ocupo esa herramienta, pero pues ahí está. Esa es la herramienta de selección. Ahora, la siguiente herramienta que vamos a ver, o el grupo de herramientas, es herramienta lazo, lazo poligonal y magnético. Estos se utilizan mucho. Por ejemplo, la herramienta lazo lo que hace simplemente es una selección a mano alzada. Por ejemplo, si yo quiero seleccionar esto, hago un círculo y listo. Hago otro círculo y se hace una selección con la forma que yo quiera. Y listo. Ahora puedo borrar todo lo que está dentro de esta selección y listo. Ahí está. Ahora, para quitar la selección, por ejemplo, la tenemos aquí. Si yo no quiero utilizar esta selección, puedo venir aquí donde dice selección y deseleccionar. ¿Ok? O bien presionar control D. Si yo tengo aquí seleccionado, presiono control más la tecla D y se quita la selección. Ok. La siguiente herramienta es lazo poligonal. ¿Qué es lo que hace esto? Por ejemplo, si yo doy un clic aquí, me genera un punto y a donde yo lleve el mouse va la misma línea. Entonces yo doy otro clic aquí y vean, esto es lo que hace. Otro clic y otro clic. Para cerrar la selección tengo que ir al punto donde inicié. Vean que la imagen se le agrega un circulito y eso indica que ahí está cerrando la selección. Y listo, ya tenemos la selección. Eso es lo que hace. Ahora, la siguiente herramienta, lazo magnético. Esto lo que hace es como si tuviera un imán. Por ejemplo, lo voy a enseñar con una imagen. Vamos a ver, por ejemplo, esto. Es como si la herramienta tuviera un imán y Photoshop, con la inteligencia del programa, sabe que, por ejemplo, aquí hay una mesa o hay un contorno. Por ejemplo, yo voy a dar un clic aquí y vean, di un clic nada más y voy a seguir el contorno de la mesa y en automático la selección se va cargando. No estoy haciendo ningún otro clic, pero quiero que se den cuenta que es como si tuviera magnetizado. Por ejemplo, si yo jalo más para el mouse en donde está y vean la línea, está siguiendo lo que es el marco o el filo de la mesa. Entonces, esto funciona si tienen algunos objetos que estén muy bien definidos. Nuevamente, para cerrar, simplemente vuelven al punto donde iniciaron y, por ejemplo, se agrega otra vez un circulito, vuelven a dar otro clic y se carga lo que es la selección. Y listo. Eso es lo que hace esta herramienta. Y ahora vamos a pasar a la siguiente herramienta, que es la varita. Y me imagino que han visto muchos memes sobre la varita mágica, pero bueno, vamos a mencionarlas ahora. Vamos a empezar con la herramienta selección de objetos. Selección de objetos es justamente eso. Si tenemos una imagen con varios objetos, nos va a seleccionar un objeto en específico. Vamos a ver un ejemplo.
Tenemos esta imagen que es un poco compleja, un poco difícil para que Photoshop lo haga bien, pero vamos a ver qué tal lo hace. Por ejemplo, aquí tenemos varios objetos. Si yo quiero hacer la selección de este objeto, nada más selecciono esta herramienta, hago un recuadro y Photoshop va a hacer con su inteligencia una selección solamente a ese objeto. Vamos a esperar que termine el proceso, que está cargando, y ahí lo tenemos. Photoshop supo que queríamos seleccionar este objeto y vean, la selección la verdad no está mal, me parece bien, y esto es lo que hace esa herramienta, seleccionar objetos nada más. Por ejemplo, si quieres seleccionar, digamos, esto, lo que va a hacer va a intentar hacer un círculo, porque no hay un objeto aquí, esto es una textura. O sea, esto es una mesa tal vez, o un piso, pero esto es una textura, no es un objeto, y Photoshop lo reconoce. Reconoce que esto es un objeto, entonces lo está seleccionando. Vamos a verlo con otra imagen. Vamos a ver con esta imagen. Vamos a ver qué tal lo hace Photoshop seleccionando, por ejemplo, solamente la planta, la maceta. Por ejemplo, si yo hago la selección aquí, Photoshop va a hacer, por ejemplo, vean, aquí hizo la selección de la maceta y de la planta. Obviamente en la parte de aquí no, es muy delgado y Photoshop no es perfecto, pero te puede servir, por ejemplo, para imágenes específicas, ¿no? Y bueno, eso es lo que hace la herramienta. Vamos a pasar a la siguiente herramienta, que es la selección rápida. Vamos a verlo con la imagen anterior. Vamos a regresar un paso. Por ejemplo, aquí. Vean que mi puntero cambió a un círculo con un símbolo más. Ahora, por ejemplo, yo aquí puedo dar clic derecho y puedo ver otras opciones, que esto lo vamos a ver más adelante. Pero por ejemplo, para hacer más grande este circulito, yo puedo presionar la tecla Alt. Ahora presiono clic derecho y sin soltarlo, vean qué pasa. Puedo mover el mouse hacia la derecha y se hace más grande. Si lo muevo a la izquierda, se hace más pequeño. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, entre más grande lo hagas, más va a abarcar la selección. Por ejemplo, si yo doy un clic aquí, vean cuánto abarcó. Pero si doy un clic y lo arrastro, vean, ya se abarcó todo esto. Y si doy otro clic y arrastro, se selecciona casi todo. Ahora, si yo lo hago más pequeño, va a abarcar menos todavía. Por ejemplo, si doy un clic, vean cuánto hizo de selección. Ahora, si doy un clic sostenido, vean, va de poco a poco en lugar de que seleccione todo. Entonces, por ejemplo, esta para mí es la mejor manera de seleccionar. Bueno, en este caso, como la imagen es casi todo es blanco, pues hace la selección rápida. En este caso lo hizo así. Aquí, como es muy delgado, obviamente Photoshop no es perfecto, pero esto es lo que hace la herramienta. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a la siguiente herramienta, que es varita mágica. La varita mágica lo que hace es seleccionar todo del mismo color. Esta parte que es blanco y aquí es blanco lo va a seleccionar, pero por ejemplo acá abajo que hay sombras ya no es el mismo color. Si yo doy un clic aquí, me va a seleccionar solamente esta parte, esto que también es blanco y esto. Esto más o menos se parece a blanco, pero aquí ya no es blanco, entonces ya no hace la selección. Pero yo puedo agregar otra selección presionando la tecla Shift y doy otro clic y vean, se agrega ese color, doy clic y se agrega este color. Pero como este color ya se parece al de la mesa, también me agregó la mesa. ¿Ok? Por ejemplo, esto te sirve para algunas imágenes donde tienes colores más detallados. Por ejemplo, algún cielo en donde todo el cielo sea completamente azul, seleccionas todo el cielo y pues como es un color sólido, pues se va a seleccionar rápido. Pero no funcionaría, por ejemplo, si en lugar de que fuera un cielo completamente azul tienes muchas nubes blancas, pues solamente va a seleccionar algunas partes solo de lo que tenga color azul. Ahora, por ejemplo, quiero que vean en la parte de arriba que es un panel, que esto es el panel de herramientas de la herramienta. Por ejemplo, esta herramienta es la que yo estoy utilizando ahorita, pero cada herramienta tiene su propio panel aquí arriba de más herramientas. Por ejemplo,
Si yo seleccioné, por ejemplo, el lazo, vean, cambia el panel de herramientas. Si yo selecciono cada herramienta, va cambiando ese panel de herramientas. Entonces, por ejemplo, en esta herramienta de varita mágica, acá podemos cambiar algunos valores. Que esto lo vamos a ver con más profundidad en otro video, porque la verdad estas herramientas se ocupan demasiado. Pero vamos a tocarlo ahorita un poco. Por ejemplo, aquí podemos tocar los puntos. Todo esto es la cantidad de puntos que va a ir seleccionando. Por ejemplo, si yo le pongo 101, vean cuánto abarca. A diferencia que si yo le pongo, por ejemplo, de un punto, abarca menos y abarca otras zonas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo aquí la verdad jamás le muevo. Suavizar. Y esto suavizar lo vamos a dejar siempre así. Suavizar es, por ejemplo, que no tenga la selección, no tenga una línea definida. Por ejemplo, lo voy a hacer con un pincel para que me entiendan bien. Por ejemplo, yo tengo aquí un pincel definido. Por ejemplo, si doy un clic, me genera un pincel, pero el contorno, por decirlo así, esto es definido, o sea, es como una línea. Entonces, al momento de ponerle, por ejemplo, como teníamos acá, suavizar, lo que hace es ponerle, por ejemplo, como si fuera difuso, más o menos de esta manera. Entonces, al cargar la selección, en lugar de que sea definido, va a tener un poco de suavizado. En contiguo, esto es muy importante. ¿Por qué? Lo voy a explicar con una imagen, bueno, con una forma. Por ejemplo, un cuadro. Tengo esto, aquí tengo otro recuadro, y aquí tengo otro cuadro, y aquí tengo otro cuadro, y aquí tengo otro cuadro. Y por ejemplo esto. Todo esto lo voy a colocar como si fuera una sola imagen. Y listo, ya lo tengo como si fuera solo una imagen. Ahora, si yo tengo selección de varita mágica y tengo activado lo que dice contiguo, me va a seleccionar todo del mismo color, pero que sea contiguo. O sea, que tenga una continuidad. Por ejemplo, esto, que aquí continúa y aquí continúa. Pero aquí ya no, ya está separado. Entonces, por ejemplo, aquí lo que voy a hacer es darle un clic acá y me seleccionó esto y esto, porque tiene una continuidad. Si yo doy un clic acá, me selecciona todo lo que esté continuo. Por ejemplo, aquí que solamente es esto, pues solamente me selecciona eso. Puedo agregar más selecciones, claro, presionando, por ejemplo, doy clic aquí, ya se seleccionó, presiono Shift y puedo agregar más. Pero, por ejemplo, si yo desactivo contiguo, me va a seleccionar todo en mi capa lo que tenga el mismo color rojo. Si se dieron cuenta, puede ser que yo abajo tenga otro recuadro aquí en color rojo, pero ya está en otra capa. Pero si yo tengo activada esta capa y yo le doy seleccionar, por ejemplo, todo lo que está en rojo, me selecciona todo lo que tenga color rojo de esta capa nada más. La capa de abajo, que es esto, no lo seleccionó porque ya es otra capa, es muy aparte. Entonces esto no funciona así, funciona solamente dentro de la misma capa, por ejemplo aquí. Entonces hay que tener cuidado con esto, porque por ejemplo si trabajas con muchos colores, muchas formas y todo eso, hacer esto puede pues darte muchos problemas. Entonces simplemente le activas lo que esté contiguo, entonces todo lo que tenga una continuidad en el mismo color lo va a seleccionar. ¿Ok? Bien. Esto pues son las herramientas de selección de objetos. Vamos a pasar a la siguiente herramienta, que es esta. Que esta herramienta lo que hace es agrandar mi área de trabajo. Bueno, aquí te dice, a ver qué dice. Vamos a ver qué dice. Dice herramienta recortar. Recorta o expande los bordes de la imagen. Bueno, no de la imagen, más bien del área de trabajo. ¿Por qué? No sé si es un error de traducción, pero mi imagen es esto. Esta es mi imagen y esta es mi área de trabajo, como ya habíamos mencionado. Ahora, si yo le doy clic acá, se va a hacer más grande mi área de trabajo. Si se dieron cuenta, no mi imagen. Mi imagen sigue siendo el mismo tamaño. Ahora le doy Enter
o le doy aquí en la palomita y vean, mi área de trabajo ahora es más grande, pero mi imagen no. Entonces no sé si esto es un error de traducción, pero lo que hace es expandir o recortar los bordes de tu área de trabajo, ¿ok? Como acabamos de ver. Esto es lo único que hace, simplemente hace más grande o más pequeño tu área de trabajo. Le damos aquí y listo. Esto es lo que hace la herramienta. Ok, pasamos a la siguiente herramienta, que es herramienta corte con perspectiva. Lo que hace es prácticamente lo mismo. Yo jamás he utilizado esta herramienta, pero digo porque no se me hace funcional, o más bien en los diseños que yo he hecho jamás la he ocupado porque no la requiero, ¿ok? Pero ¿qué es lo que hace? Recorta todo tu lienzo y acomoda tu lienzo en la nueva forma que tú creaste. Por ejemplo, la selecciono y por ejemplo este tamaño. Ahora, mi documento se va a colocar dentro de este tamaño que tengo aquí y vean. Y por ejemplo, si yo hago esto, mi documento se va a colocar en este tamaño y mi imagen va a agarrar esta perspectiva, que está mal la perspectiva, pero por ejemplo le voy a dar aquí en aceptar y vean lo que hace. Cambió la perspectiva. Vuelvo a repetir, yo jamás lo he utilizado, pero pues ahí está para alguien que tal vez requiera utilizar esta herramienta. Eso es lo que hace simplemente. Ahora, herramienta sector. ¿Qué es lo que hace la herramienta sector? La herramienta sector se ocupa mucho, por ejemplo, para hacer revistas o diseño web, por ejemplo. Vamos a borrar esto y voy a crear, por ejemplo, un sector. Ahora yo selecciono la herramienta sector y, por ejemplo, en este apartado voy a crear un sector, digamos ahí. Y aquí voy a crear otro sector. Y aquí otro, y aquí otro. Vean que con esta herramienta solamente puedo crear, no puedo mover. Ok, para mover tengo que venir a la otra herramienta. Seleccionar sector, puedo seleccionar y puedo mover ahora sí los sector. Ok, ¿esto para qué funciona? Simplemente son como, bueno, son sectores, pero funcionan más o menos como las líneas guías. Por ejemplo, aquí puedes colocar una imagen, aquí puedes colocar texto, aquí puedes colocar otra imagen. Y simplemente ese es para pues tener bien ordenado todo, ¿ok? Ahora vamos a pasar a otra imagen, perdón, a otra herramienta que, bueno, estas dos ya las vimos. Vamos a pasar a la herramienta marco. Crea marcos que cargan imágenes justamente como estamos viendo ahorita, ¿ok? Ahora, por ejemplo, yo creo, esto se utiliza, o bueno, yo tengo la idea, se podría utilizar para hacer, por ejemplo, collage o collages, no sé cómo se dice. Por ejemplo, voy a colocar una imagen aquí, un cuadro, otro cuadro por acá y otro cuadro más por acá. Ahora, vuelvo con la herramienta selección o la tecla V y la imagen que yo coloque ahorita en mi documento se va a colocar en el recuadro que yo tenga seleccionado. Por ejemplo, yo tengo seleccionado este y aquí quiero colocar el auto, la imagen del auto. Simplemente voy a arrastrarla al documento y en automático se va a colocar justamente en ese recuadro. Ahora selecciono el otro recuadro, vuelvo a cargar otra imagen, selecciono y arrastro y listo, se coloca ahí. Selecciono el otro y vuelvo a colocar, por ejemplo, esta imagen, arrastro y listo, se colocó la imagen. Una forma muy fácil y rápida de hacer pues ediciones con fotos, con varias fotos como collage o cosas así. Eso es lo que hace esta herramienta, ¿ok? Pero miren, bueno, al menos si se dan cuenta, en la parte de aquí abajo no hay la flechita que tienen estas demás. Eso significa que ya no hay otra herramienta aquí. Por más de que yo le dé clic derecho o tenga clic sostenido, ya no hay más herramientas. Pasamos a la siguiente herramienta, que es cuentagotas. Cuentagotas, ¿qué es lo que hace? Simplemente selecciona un color, por ejemplo. Jalo la imagen del auto, le doy un clic acá. En la parte de acá abajo tengo los dos colores que vienen por default, el negro y el blanco. Color frontal y el color trasero o el color 2, como quieran llamarle. Por ejemplo, si yo le doy clic con la herramienta cuentagotas, le doy un clic aquí, me coloca el color aquí, amarillo. Puedo cambiarlos. Por ejemplo, si yo selecciono este verde,
Esto es lo que hace simplemente. Ahora yo tengo este clic amarillo aquí. Ahora si doy otro clic sostenido, vean, abajo tiene el color que yo ya tenía seleccionado y arriba cambia el nuevo color. Suelto el clic y me lo coloca en la parte de acá. Esto simplemente lo que hace es seleccionar un color y listo. Ahora, por ejemplo, vamos a seleccionar la siguiente. Bueno, esta no la vamos a ver porque sinceramente yo jamás he utilizado 3D en Photoshop. Para 3D la verdad no es como que el fuerte de Photoshop, pero en algunos casos se utiliza. Pero no lo vamos a tocar ahorita porque es muy complejo, la verdad, aprender a utilizarlo. Además de que necesitas una computadora muy potente para utilizar 3D en Photoshop. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente, muestra de color. ¿Qué es lo que hace? Simplemente te indica los valores de este color. Por ejemplo, si yo doy un clic acá, me coloca un 1 y acá también me coloca el número 1 y me indica el valor, el código del RGB de este color. Por ejemplo, si yo selecciono el verde, me coloca un número 2 y acá abajo me coloca también lo que sería el RGB. Aquí está el número 2, 44, 48 y 30. Por ejemplo, si me vengo por acá, doy otro clic, aquí me coloca el número 3. Simplemente esto es información, ¿de acuerdo? Ahora, por ejemplo, simplemente me coloca la información en esta pestañita que tenemos acá. La siguiente herramienta es regla, pues simplemente es eso. Das un clic acá. Ay, ya le di dos. Por ejemplo, das un clic aquí. Clic sostenido y lo llevas. Por ejemplo, si doy un clic sostenido, bueno, vamos a volver a hacerlo. Por ejemplo, si doy un clic, el clic tiene que ser sostenido. Clic sostenido y lo llevo. Pero vean que se mueve para todos lados. Pero si yo presiono Shift, la línea se hace recta. Por ejemplo, lo voy a soltar aquí. Suelto clic y eso es una regla. Entonces, por ejemplo, aquí tienes la medida. Sinceramente, yo esto jamás lo he ocupado. Aquí te dice, por ejemplo, cuánto mide el valor de X y Y, el ancho y el alto. El ancho mide 3501.6. Y bueno, la verdad yo jamás he utilizado la regla, pero pues ahí está por si la quieren ocupar. Bien, ahora la siguiente herramienta es nota. Esto lo que hace simplemente es agregar una nota. Por ejemplo, la selecciono y le doy un clic acá y me genera una nota. Por ejemplo, color amarillo y listo. Solamente para eso sirve. Vean que se me generó en automático la herramienta que la puedo colocar, por ejemplo, aquí y listo. Y esta nota aquí me aparece, no la puedo borrar desde acá. Pero por ejemplo, esto sirve para si quieres pasarle tu trabajo a alguien más, pues ese alguien más va a ver que tienes una nota, va a venir acá o va a activar la ventana, lo que sería las notas, por ejemplo, que está aquí, notas, y va a ver que tienes una nota que es de color amarillo. Él también puede venir a crear otra nota, por ejemplo, nota 2 y crear listo. Y ya, simplemente es para eso. En la parte de arriba del panel puedes cambiar simplemente el color de la nota, por ejemplo, a un color rojito, rosadito, así, y crearla y listo. Poner aquí quién es el autor. Y listo. Acá aparece Víctor y listo. Y por ejemplo aquí quien creó esa nota lo puedes ver. Por ejemplo, cambiar de nota sería aquí. Con esta flecha cambias a la color amarillo, que sería esta. Vean que cuando la tienes seleccionada se coloca el lápiz. Pero por ejemplo aquí que no tiene autor, pues no aparece nada. Si le doy en la otra, dice Víctor. Y bueno, esto es para tener notas y si tu trabajo lo vas a compartir con otras personas. Para borrar las notas simplemente le das aquí en borrar, deseas borrar la nota, le das que sí y listo, se borraron todas las notas. Esta la puedes borrar también y listo. Y la siguiente herramienta simplemente es poner numeritos y ya, para organizar un poco más tu trabajo. Por ejemplo, si tienes varias imágenes, aquí arriba tienes la imagen 1, aquí la 2, aquí la 3, la 4, la 5, la 6 y así. Simplemente es para organizar un poco más tu trabajo. Y listo, vamos a pasar a la siguiente herramienta que son muy interesantes. Por ejemplo, vamos a empezar con la herramienta pincel corrector puntual.
¿Qué es lo que hace esta herramienta? Vamos a cargar otra imagen, vamos a cargar esta y lo que voy a hacer, bueno, es agrandarla primero. Y lo que voy a hacer es duplicarla. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, voy a cambiarle el nombre acá a... Voy a poner 1, 2 y 3. Vamos a empezar con la número 1. Por ejemplo, esta herramienta, si la tengo activada, es herramienta pincel corrector puntual. ¿Qué es lo que hace? Lo que va a hacer es corregir detalles puntuales. Por ejemplo, este detalle que está aquí. Si yo selecciono la herramienta, aquí la voy a hacer más pequeña. Para hacerla más pequeña, puedo darle clic derecho y me aparece lo que sería el tamaño, la dureza y el espaciado. Por ejemplo, el tamaño, vean que no se ve el cambio, al menos que hagan el mouse para afuera del cuadro. Pero para hacerlo más rápido, simplemente ustedes lo que van a hacer es presionar la tecla Alt y vean que cambia como un objetivo. Sin soltar Alt, van a presionar clic derecho y mueven el mouse hacia la derecha para hacerlo grande, hacia la izquierda para hacerlo pequeño, ¿ok? Y así pueden verlo de manera más, pues, fácil. Ahora, por ejemplo, yo lo hago de ese tamaño. Voy a dar un clic en la imagen o más bien en el detalle que yo quiero corregir. Por ejemplo, este. Si le doy un clic, vean, aparece ese cuadrito negro. Ahora suelto el clic y en automático Photoshop trata de corregir ese detalle. Doy otro clic y borra todos estos detalles. La verdad, esta herramienta se utiliza muchísimo para corregir cualquier detalle en fotos, para editar, por ejemplo, la piel en una persona. Miren, por ejemplo, todos estos detallitos. Esto vamos a ver si queda. Quedó bien. Ahora vamos a ver el antes y el después. Esto es antes y este es el después. Y vean, la verdad no es como que mucha diferencia. Por ejemplo, aquí vamos a cambiarle y listo. Esto, como su nombre le indica, es herramienta pincel corrector puntual, o sea, para cosas puntuales, cosas específicas. Por ejemplo, si yo quisiera borrar todo esto, no lo va a hacer bien. Por ejemplo, si yo lo selecciono de esta manera, sí lo va a borrar, pero el acabado, vean, está mal. Todo esto no coincide con las mismas líneas que tenemos aquí. Para eso vamos a utilizar otras herramientas. Por ejemplo, vamos a utilizar pincel corrector. ¿Qué es lo que hace el pincel corrector? El pincel corrector es más o menos como un clonado. Por ejemplo, vamos a seleccionarlo. Y ahora voy a presionar Alt. Y este es mi objetivo. Ahora, por ejemplo, si yo doy clic aquí, le doy un clic y suelto Alt, vean que ese punto se me cargó a donde está mi puntero o mi círculo. Eso significa que lo que está aquí se va a clonar en donde yo esté dando clic. Por ejemplo, si yo empiezo a pintar aquí, clic sostenido y empiezo a pintar, vean, esto es lo que hace. Y Photoshop trata de igualar los colores. Miren, por ejemplo, ahí quedó y la verdad quedó bien. Ahora, por ejemplo, si quisiera hacerlo con este otro objeto más grande, lo vamos a volver a hacer. Presiono Alt, por ejemplo. Lo que trato de hacer aquí es que, si se dan cuenta con la textura de la mesa o del piso, es que tiene, por ejemplo, aquí estas líneas. Entonces no puedo venir yo simplemente aquí, presionar Alt y venir a pintar aquí, porque vean, nada que ver con la textura del piso o de la mesa. Entonces, por ejemplo, yo presiono Alt aquí y sobre la misma línea trato de pintar, por ejemplo, acá, y empiezo a pintar justamente aquí sin soltar el clic hasta que yo termine. Por ejemplo, ahí suelto clic y listo. Ahora vuelvo a presionar clic acá abajo y listo. Pero vean que mi puntero siempre sigue siendo acá. Por ejemplo, si doy clic acá, arriba me aparece un signo más. Si yo muevo más para abajo, se sigue moviendo. Si yo suelto el clic, vean, mi puntero siempre está arriba donde yo di clic aquí. Esa es la diferencia con el tapón de clonar, que lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente herramienta, que es herramienta parche. Lo que hace esta herramienta es simplemente crear una selección, la cual nosotros la vamos a jalar o a mover hacia otro lado
tipo, vamos a copiar esto y ponerlo aquí. Me explico de otra manera. Yo hago la selección a mano alzada, así, por ejemplo, así, y me va a cargar una selección. Ahora, si pongo el mouse sobre esa selección, me aparece una flechita que indica que yo con un clic sostenido lo puedo mover igual hacia un lugar que se parezca, que lleve la misma continuidad. Por ejemplo, aquí no lleva la misma continuidad las líneas, pero si lo pongo, por ejemplo, aquí, creo que sí, suelto el clic y Photoshop intenta hacer la corrección y vean, no está mal. Entonces, para esto nos sirve esta herramienta, lo que sería parche. Ahora, por ejemplo, las otras dos herramientas, pues no la vamos a utilizar porque, por ejemplo, herramienta pincel de ojos rojos, la verdad, ahorita en estos tiempos ninguna cámara pues te toma fotos con los ojos rojos, como las fotos de antes, las fotos antiguas que tomabas una foto y tus ojos salían con una luz roja. Pues esta herramienta lo que hace es eso, quitar esa luz roja en tus ojos y dejarlos un poco más normal. Pero como dije, ahorita ninguna cámara pues te saca fotos así. Entonces esta herramienta pues no la vamos a ver. Bueno, antes de continuar quiero pedir una disculpa por si se escucha la lluvia, pero es que empezó a llover aquí y pues si se escucha, pues lo lamento. Vamos a pasar a la siguiente herramienta. La siguiente herramienta es la herramienta pincel. Aquí nos vamos a detener un poco porque, bueno, el pincel se utiliza demasiado. Vamos a borrar todo esto. ¿Y qué es el pincel? El pincel, pues nada más es, por ejemplo, todo. Si yo selecciono la herramienta, vean, aquí arriba me aparece su panel de herramientas. Por ejemplo, aquí puedo seleccionar todos estos pinceles, que esto es lo mismo que yo tengo acá. Si yo presiono clic derecho, me aparecen todas estas opciones. Aquí puedo cambiar el tamaño, pero como vimos, si yo muevo esto, no se ve el tamaño que yo estoy haciendo. Por ejemplo, si yo lo quiero acá, tengo que salir de este recuadro para ver el tamaño. Está muy chiquito. Si yo lo quiero acá, ahora ya está muy grande. Entonces, para hacer el tamaño, yo, por ejemplo, recomiendo que se aprendan a hacerlo presionando Alt, clic derecho y mover hacia la derecha para hacerlo más grande o hacia la izquierda para hacerlo más pequeño. Ahora, también podemos cambiar lo que es la dureza. La dureza, ¿qué es? Es hacerlo más definido o difuso, justamente como tenemos aquí abajo. Por ejemplo, yo aquí tengo un pincel difuso. Si yo lo quiero, eso significa que si yo doy un clic, vean, tiene esa estela alrededor, no tiene una definición, por ejemplo, un contorno, por decirlo así. Ahora, si yo presiono clic derecho y aquí le cambio la dureza al 100% y doy un clic, vean, eso es lo que pasa. Pero puedo cambiar también ese valor presionando Alt, clic derecho y en lugar de hacerlo hacia la derecha y a la izquierda, lo voy a hacer hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba me vuelve el pincel con dureza en 0 y hacia abajo con dureza al 100%. Entonces aquí pueden hacer el cambio más rápido como ustedes lo prefieran. O simplemente clic derecho y aquí cambian ese mismo valor. Ahora aquí tenemos todos los pinceles que vamos creando o vamos cargando. Ahora vamos a ver eso. Vamos a empezar con el pincel que tenemos por default, que es el pincel que viene con el definido. Que por ejemplo esto es lo que hace y listo. No hace otra cosa más que pintar. Aquí podemos cambiar el color, por ejemplo, a un color rojo y podemos pintar. Podemos hacerlo más pequeño y utilizarlo como si fuera un lápiz y listo. Ahora, otra cosa que hay que recalcar, por ejemplo, yo ahorita estoy utilizando una tableta gráfica y utilizar un lápiz y un mouse es totalmente diferente. Por ejemplo, voy a cambiar de pincel, voy a ponerme un pincel difuso y quiero que vean una cosa, voy a cambiarme al mouse. Ahora tengo el mouse y por ejemplo, si yo presiono aquí, siempre es el mismo estilo o más bien el mismo tono de color. Por ejemplo, si yo quiero presionar, a lo que me refiero es que el mouse simplemente das un clic y no puedes cambiar la presión que le das al clic. No es como que puedas presionar suavecito para que pinte un poquito.
Para hacer eso tienes que cambiar la opacidad. Para cambiar la opacidad es aquí donde dice opacidad. Por ejemplo, si quieres pintar muy suave, cambias la opacidad, por ejemplo, al 12% y empiezas a pintar y pintas suave. Vuelves a opacidad. Por ejemplo, si le das clic acá, te aparece esa barrita, subes la opacidad y vuelves a pintar. O bien, si le das clic en opacidad, ven que aparece una flecha, das clic sostenido y lo mueves hacia la derecha o hacia la izquierda y se hace el cambio. Y vean, vas haciendo ese cambio, pero vean que el cambio no es igual. Ahora, la diferencia con una tableta gráfica es que el lápiz tiene presión, más bien la tableta tiene presión. Para hacerlo, ahora ya me cambié a lo que es el lápiz. En la parte de aquí abajo tengo una opción que activa lo que es la presión. Por ejemplo, si yo pongo el mouse sobre ella, me dice usar siempre presión para opacidad. Si se desactiva la presión, se controla con los ajustes preestablecidos del pincel, o sea, esto que tenemos aquí. Por ejemplo, si yo lo activo, ahora si yo con el lápiz presiono suave en la tableta gráfica, vean, hace eso. Y mientras voy presionando más fuerte, va cargando más pintura, por decirlo así, hasta llegar al 100% que es aquí. Si yo pinto fuerte, si yo presiono fuerte, hace esto. Si yo presiono suavecito, hace esto justamente. Entonces, por ejemplo, esto yo lo utilizo para hacer May Painting o cualquier tipo de diseño. Y la verdad sí se me hace muchísimo más fácil utilizar un lápiz que el mouse. Simplemente por este motivo. En lugar de estar viniendo a cambiar la opacidad y pintar y luego cambiar otra vez la opacidad y volver a pintar. Entonces mejor una tableta gráfica, la opacidad ya no la tocas, simplemente activas esta opción y empiezas a pintar suave o más fuerte, como tú quieras. Entonces, por ejemplo, al momento de escribir, igual. Si escribes suavecito o más fuerte, vean. Entonces, esto es como si estuvieras escribiendo con un lápiz o un lapicero. Haces una línea fuerte, vean que aquí empieza suave y aquí termina suave, pero aquí es fuerte. Entonces, por ejemplo, así. Suave y fuerte. Suave y fuerte. Entonces, esto es lo que hace esa opción. Pero esto es solamente si tienen una tableta gráfica. Si no la tienen, pues aunque la activen, por ejemplo, si ahorita me cambio el mouse, vean, es lo mismo. Entonces, no va a hacer ningún cambio. Eso solamente sirve si tienen una tableta gráfica. Ahora voy a quitar la opción y voy a venir al flujo. El flujo, ¿qué es? Si se dan cuenta, si yo hago un clic y voy pintando, el color rojo está justamente donde está el círculo. Si yo el flujo lo pongo al 1%, vean, esto es como darle una opacidad, pero si se dan cuenta, en las partes de aquí es como si tuvieran un cable, pero con transparencia. En la parte de aquí abajo ya se el color que está aquí ya se encimó. Entonces, por ejemplo, si yo pongo una línea acá y luego por acá, quiero que vean que en donde yo paro se ponen estos puntitos. Aquí empecé, aquí también di la vuelta y aquí paré, pero no solté jamás el clic. Vean, si paro aquí, se van haciendo estos puntitos. Entonces, para que eso no pase, el flujo lo ponemos al 100% y siempre va a ser una línea fluida. Ahora en suavizar es esto justamente lo que yo estoy haciendo, que se mueve justamente al igual que el mouse o el lápiz. Si yo la suavidad la pongo al 100%, vean, si yo doy un clic y muevo, vean, mi círculo está más adelante y mi trazo o el color está más atrás. Entonces, por ejemplo, para escribir, si quieres escribir, esto, vean, no se puede. No sé para qué se podría ocupar eso, la verdad, pero, por ejemplo, aquí se maneja siempre a 0% para escribir normal. Y listo. Ok, ahora, por ejemplo, esto es lo mismo que tenemos justamente aquí. Por ejemplo, aquí si yo le cambio esto, bueno, lo vamos a hacer mejor. A ver, no. Vamos a poner aquí en 0. Por ejemplo, vamos a hacerlo más grande y voy a hacer un clic acá. Y por ejemplo, quiero poner una sombra aquí abajo. Voy a cambiar el pincel a un difuso y por ejemplo aquí no puedo hacerle una sombra así porque no se ve real. Para hacer el pincel de otra manera,
voy a utilizar esta opción que tengo aquí. ¿Cómo voy a hacer? Con estos 3 nodos yo puedo cambiar, por ejemplo, con esta flechita cambio la dirección, pero como es un círculo, no se ve el cambio. Pero si yo cambio alguno de estas dos, clic sostenido y lo arrastro, por ejemplo aquí, vean, ya puedo hacer el pincel más grande y darle un clic y se hace como si fuera una sombra. Puedo cambiar ahora sí la orientación con esta flechita y vean, ya se cambia lo que es la forma y la orientación de mi pincel. Ok, eso es lo que hace. Para regresar a los valores por default, simplemente seleccionan cualquier otro pincel y listo, ahí lo tienen. Ahora, aquí se van cargando todos los pinceles recientes. Estos son los pinceles recientes. Por ejemplo, aquí es el que tenemos y estos son los que utilizamos y este fue el que seleccionamos. Estos se van a ir perdiendo conforme vayan utilizando nuevos pinceles. Ahora, ¿cómo podemos cargar o crear pinceles? Vamos a empezar cómo cargar pinceles. Para cargar un pincel podemos descargarlo. Y para descargar yo les recomiendo, por ejemplo, una página que se llama Brushesi, no sé cómo se pronuncia, Brushesi. Aquí está. Aquí, por ejemplo, ponen cualquier cosa. Por ejemplo, si quieren una hoja, un pincel que sea de una hoja, o mejor algo más real, un pincel de pintura. Pintura. Le damos a escribir pintura y aquí nos aparecen. Obviamente los que dicen premium son los que se pagan. Los que no tienen premium pues son gratis. Entonces, por ejemplo, aquí vemos algunos pinceles que alguien ya creó y pues lo podemos descargar. Por ejemplo, vamos a descargar este. Le vamos a dar clic aquí. Y vamos a darle aquí donde dice descarga gratuita. Y vamos a esperar a que terminen estos 5 segundos para que podamos descargar. Una vez que haya terminado el tiempo, se va a descargar en automático justamente aquí. Ahora vamos a abrir el archivo. Abrimos la carpeta y aquí nos viene el pincel. Ahora, para cargarlo vamos a abrir el explorador de archivos y vamos a ir a una ruta. Esto depende de qué computadora tienes, por ejemplo, si es de 32 bits o de 64 bits. Pero para no hacerlo muy complicado vamos a ir a disco local C. Y si tienes dos carpetas aquí como estas que se llaman archivos de programa y archivos de programa x86, en alguna de las dos busca, por ejemplo, la carpeta que se llame Adobe. Si entras en Adobe y no está Photoshop, significa que está en la otra carpeta. ¿Ok? Así de sencillo. Entonces en la otra carpeta entras en Adobe y aquí me aparece Adobe Photoshop. Abres Photoshop otra vez y buscas la carpeta que se llame Presets. Dentro de Presets vas a buscar la carpeta que se llama Brushes. Aquí vas a meter todos los pinceles que tú descargues. Por ejemplo, yo tengo todos estos, que son muchísimos, que los utilizo siempre. Al final del curso voy a dejar un link para que puedan descargar todos estos pinceles que yo tengo. Y si les gusta, por ejemplo, pueden ver la página aquí para que puedan descargar otros pinceles, que la verdad hay muchos y muy buenos. Ahora voy a cargar este pincel, lo voy a jalar y lo voy a arrastrar aquí y se va a instalar. Bueno, en este caso dice que yo ya lo tengo. Bueno, vamos a darle a omitir, vamos a buscar otro que no tenga y vamos a aprendernos el nombre para que sepamos en dónde se está guardando. Y lo arrastramos, se va a instalar, le damos continuar y listo. Se llama Free Watercolor. Bueno, ya cerramos esto. Ahora venimos, esta ya la podemos cerrar. Venimos a Photoshop, seleccionamos el pincel con la letra B de burro, o aquí lo indica, B de burro. Y seleccionamos el pincel, le damos clic derecho y nos venimos aquí donde está la tuerca. En esta tuerca le damos clic y vamos a buscar aquí donde dice importar pinceles. Le damos clic y nos va a abrir justamente la carpeta que les había mencionado. Si les abre otra carpeta o si no les aparece nada, a pesar de que ustedes ya cargaron pinceles, vuelven a irse a disco local C, archivos de programa, cualquiera de las dos, o buscan más bien en donde esté instalado Photoshop, abren Photoshop, van a Presets, después Brushes, aquí, y aquí van a buscar el nombre del pincel que era Free Watercolor, que lo tenemos justamente aquí. Y le damos en cargar.
y nos lo va a poner hasta abajo de todos los pinceles que tenemos en un grupo de pinceles que se llama, aquí está, en una carpeta que se llama Free Watercolor. Le damos aquí en la flechita para que abra la carpeta y vean, nos aparecen todos los pinceles que viene en ese pincel que cargamos. Pero si se dan cuenta, aquí se ve todo igual, pero por ejemplo si seleccionan uno y salen de este cuadrito, vean, aquí les carga el pincel. Por ejemplo este, lo vamos a utilizar y lo vamos a hacer más grande y le vamos a dar un clic y vean, ese es nuestro pincel. De esta manera podemos cargar pinceles. Ahora si lo quieren borrar, por ejemplo, simplemente a la carpeta le dan clic derecho y le dan eliminar grupo y listo. En este caso yo no lo voy a borrar porque pues igual y me sirve para algo. Ahora vamos a ver cómo crear nuestros propios pinceles. Aquí no me voy a centrar tanto en dibujar algo bonito para que se vea mejor, no. Aquí nada más les voy a enseñar cómo se hace. Tenemos que crear una nueva capa. La capa la podemos crear aquí, nueva capa. O bien venirnos aquí abajo en donde está el signo más, creamos una nueva capa. Y ahora sí, empezamos a pintar con el pincel. Y pintamos el corazón, por ejemplo así, y lo rellenamos de esta manera. Por ejemplo es eso. Ahora me voy a ir a donde dice edición y voy a ir a donde dice definir valor del pincel. Yo le doy clic aquí y me dice que yo le ponga un nombre. Por ejemplo le voy a poner corazón y le doy en OK y vean, ya se me cargó el pincel. Ahora, por ejemplo, puedo venir acá hasta abajo del todo me coloca el pincel nuevo que se llama corazón. Ahora simplemente yo puedo hacerlo más grande o más pequeño, puedo borrar esto y puedo ir dando clic y me genera ese corazón, vean. Puedo ahora simplemente pintar varios corazones así o dar clic, varios clics y generar varios corazones de varios tamaños, más grandes, más pequeños y listo. De esta manera podemos nosotros crear nuestros propios pinceles. Ahora podemos también alternar, por ejemplo, el pincel. Por ejemplo, aquí si yo doy un clic me aparece eso. Si yo doy un clic sostenido, vean, eso es lo que pasa. Pero por ejemplo, si yo vengo en este apartado donde está esta carpeta y un lápiz, me abre este panel de ajustes. Y vean, al momento de pintar pasa esto, justamente lo que yo tengo aquí. Pero yo puedo cambiar todos estos valores justamente con todas estas opciones. Por ejemplo, aquí en dinámica de forma, si yo la activo y le doy clic, me cambia este menú. Y por ejemplo aquí le puedo cambiar la variación del tamaño. Y vean, aquí abajo en forma en vivo, por decirlo así, me hace el cambio. ¿Qué es lo que hace? Por ejemplo, yo lo quiero al 100%. ¿Para qué? ¿Qué es lo que hace esto? Si doy un clic, me genera un corazón de un tamaño. Y si doy otro clic, me genera otro corazón de otro tamaño. Y miren, automáticamente va cambiando de color, perdón, de tamaños, sin que yo esté cambiándole el tamaño de forma manual aquí. Simplemente doy un clic y me genera varios corazones de diferentes tamaños. Ok, ahora por ejemplo, la dispersión. Vamos a borrar todo esto. Y vamos a crear una nueva capa. La dispersión pues es exactamente eso. La forma, o más bien que un pincel salga en un lugar y el otro en otro lado. Por ejemplo aquí la dispersión yo la voy a subir y vean. Ahora si yo doy varias veces clic o un clic sostenido, pasa eso, miren. Me llena todo de corazones. Hago más pequeño el pincel por ejemplo y vean. Hace esto. Entonces aquí puedo ir cambiando, incluso ponerle una textura, pincel doble, podemos ocupar más opciones. Aquí pueden utilizar todo esto, por ejemplo agregarle ruido. Vamos a ver, por ejemplo agregarle ruido. Y simplemente lo ponemos y si se dan cuenta, al momento de dar un clic, vean, ahora todo esto es ruido. Y podemos cambiar varias opciones a nuestros pinceles de esta manera.
Aquí es cuestión de que ustedes vayan viendo y experimentando todo esto. Ahora, por ejemplo, para borrar este pincel, simplemente seleccionan, no sé, cualquier otro. Y aquí le dan clic derecho, le dan eliminar pincel, le dan OK y ya no lo tenemos. Lo podemos seguir utilizando porque lo tenemos aquí. Pero por ejemplo, si utilizamos más pinceles, estos se van a ir perdiendo hasta que desaparezca. Ya no lo vamos a poder utilizar. Tendríamos que volver a crear el pincel. ¿Ok? Y bueno, esto es esta herramienta de pincel. Vamos a hacerlo más pequeño. Y vamos a pasar a la siguiente, que es herramienta lápiz. Esto, pues no hay más que decir. Simplemente es un lápiz y ya. Si se dan cuenta, cambia la forma del pincel. Que esto es más como el contorno. Miren, por ejemplo, está más como que serpenteado y cosas así. Es un lápiz y no hay más que decir, simplemente es un lápiz. Aquí pueden cambiarle el pincel si quieren, por ejemplo, a uno más definido y listo. Ahora, por ejemplo, la herramienta sustitución de color, pues lo que hace es eso, prácticamente sustituir color. Por ejemplo, si tienen esta imagen de un carro y tienen aquí un color, el que sea, va a sustituir el color. Por ejemplo, vamos a hacerlo ahorita. Si yo empiezo a pintar acá, vean, en lugar de pintar rojo está como que combinando los colores, si se dan cuenta. El amarillo. Y bueno, esta no es una forma correcta de hacer el cambio de color. Por ejemplo, el carro, si quisieras cambiarle el color, no. Para hacerlo hay otras maneras que ya lo vamos a ir viendo más adelante. Ahora, esto es lo que hace. Aquí pueden cambiarle, por ejemplo, todo lo que esté contiguo o no contiguo. O hallar bordes, por ejemplo, en donde a mí, si se dan cuenta, aquí me pasó hasta otro lugar. Y por ejemplo, aquí si le doy donde esté contiguo, vean que no pinta. O sea, si yo voy a pintar aquí, sí, pero quiero que vean la diferencia. Si le doy donde dice hallar bordes y yo pinto aquí, vean que se pinta también aquí abajo, afuera, pintando desde aquí adentro, vean. No sé si me explico. Que esto lo que hace es, y Photoshop intenta hallar los bordes de la imagen. Por ejemplo, aquí, vamos a acercarlo. El borde de la imagen es esta, del carro. Entonces si yo pinto aquí, vean, no pinta justamente aquí arriba. Pero si yo lo cambio a contiguo, bueno, aquí el contiguo lo que hace es buscar el color contiguo. Pero si lo doy no contiguo, pinta donde sea. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí pues es lo que ustedes quieran, ¿no? Ahora, la siguiente herramienta, que es pincel mezclador, lo que hace simplemente es mezclar colores. Por ejemplo, estos colores que están aquí, simplemente yo voy a empezar a pintar y vean, lo que hace es combinarlos. Es como si le estuvieras pasando tu dedo y se pone así de esta manera. Y listo. Ahora, la siguiente herramienta que vamos a ver es la herramienta tapón clonar. La herramienta tapón de clonar funciona más o menos como lo que vimos en la herramienta de pincel corrector. Pero en pincel corrector, por ejemplo, si yo doy un clic aquí, y si yo pinto aquí abajo, mi punto de referencia siempre va a ser este. En tapón clonar no es así. Por ejemplo, vamos a cargar otra imagen. Vamos a cargar, por ejemplo, esta. Y presionando nuevamente Alt. A ver, permítanme. Presionando nuevamente Alt, voy a buscar cuál es mi punto objetivo. Por ejemplo, si yo doy clic aquí, ahora ese punto lo puedo llevar a otro lado. Vuelvo a repetir, presiono Alt, doy un clic, suelto Alt y llevo ese puntero hacia otro lado. Vean, si doy un clic sostenido y empiezo a pintar, se empieza a clonar. Pero si yo llevo el mouse para arriba, ahora mi puntero también, el signo más, está justamente en el mismo nivel. ¿Ya vieron? Y empieza a clonar esto. Esa es la diferencia entre pincel corrector. Además de que pincel corrector también intenta agregar lo que son las sombras. Aquí no. Bueno, esto es lo que hace clonar. Simplemente, por ejemplo, quieres clonar este puntito, lo clonas justamente aquí y listo. Eso es lo que hace. Quieres clonar toda esta planta justamente aquí, la empiezas a clonar de esta manera. Obviamente esto está mal porque, por ejemplo, el tono que está aquí, vean, aquí no coincide, pero eso es lo que hace la herramienta clonar.
La siguiente herramienta no lo vamos a ver porque nunca la hemos ocupado, bueno, nunca la ocupo, y pues lo que hace simplemente es clonar lo que sería un objetivo, un motivo, que un motivo es como una imagen que tenemos aquí cargada, por ejemplo esta, y listo. Es como si fuera un pincel, pero te pone una como textura, una imagen que ya hayas cargado tú previamente, obviamente. Y por ejemplo en este caso es como si fuera el pasto de un campo. Vamos a hacerlo más grande. Y por ejemplo así. Y bueno, aquí ya tienes como si fuera el campo de fútbol. Y aquí puedes hacer otros diseños. Y bueno, eso es lo que hace el tapón de clonar motivo. Y listo. Ahora vamos a pasar a la siguiente herramienta, que es pincel de historia. Bueno, esto la verdad ni lo vamos a tocar porque la verdad no se ocupa. Al menos yo tampoco jamás lo he ocupado. La siguiente herramienta es borrador. Pues normal, lo que hace es borrar y punto. No hace otra cosa. Puedes cambiar el pincel para borrar difuminado, como de esta forma. Y listo. No hace otra cosa más que borrar. Ahora, borrador de fondos. Esto no se ocupa porque la verdad para borrar un fondo hay otras técnicas y otras herramientas y esto no funciona, sinceramente esto no funciona. ¿Por qué? Porque lo que hace es más o menos como el borrador, intenta borrar por ejemplo un fondo, pero bueno, vamos a cargar otra imagen que tenga un fondo, por ejemplo este, y si yo quisiera borrar por ejemplo aquí el fondo, le doy aquí y empieza a querer borrar el fondo, pero vean, sinceramente esta herramienta no la ocupo, me parece muy mala. Entonces, pero ahí está, herramienta borrador mágico, borra igual como si fuera la varita mágica, todo lo que tenga color blanco o todo lo que tenga color naranja o lo que tenga color gris, lo va borrando. Sinceramente yo tampoco lo ocupo porque prefiero el borrador. A utilizar el borrador por ejemplo así y tratar de borrar todo esto, dejarlo más al ras, al contorno de la persona y después utilizar otra técnica para borrar lo demás. Pero ahí está. Vamos a pasar a la siguiente herramienta, que es degradados. Aquí tenemos la herramienta degradados, que si le damos clic nos aparece todas estas herramientas también. Aquí podemos seleccionar otros degradados que vienen por default, por ejemplo el azul. Y le damos clic en este azul. Ahora damos un clic sostenido y arrastramos por ejemplo hasta aquí abajo y se nos genera ese degradado. Ahora podemos cambiar el degradado al lugar de que sea de esta manera, de aquí oscuro, aquí claro, por ejemplo podemos cambiar a como si fuera radial, un círculo en medio. Vamos a cambiar, si yo le doy clic aquí donde está la flechita me abre los demás degradados, pero si yo le doy clic donde está el color me abre esta herramienta de degradados en donde yo puedo cambiar los colores. Si yo le doy clic aquí me activa esta opción de color y aquí puedo ponerle un color más oscuro. Y ahora si le doy clic al otro punto y le doy clic acá puedo poner un color muchísimo más claro, le doy en OK y le doy en OK. Y por ejemplo ahora selecciono esta opción y selecciono digamos aquí para acá y vean, eso es lo que hace, o selecciono de aquí para acá, esto es lo que hace. Pero puedo ponerlo como si fuera un círculo, o sea radial, justamente de esta manera. En donde yo ponga el primer clic se va a formar el círculo, por ejemplo de esa manera. Las otras formas que hay serían estas, o de línea, o como una espiral o una estrella, no sé qué será eso. Y listo, no hay nada más que decir. Ahora, por ejemplo, si yo me voy aquí y por ejemplo aquí, bueno, aquí puedo seleccionar otros colores, por ejemplo rosados, rojos, y puedo cambiar todo eso. Solamente me aparecen estas opciones. Ahora, si yo voy, por ejemplo, a este apartado aquí abajo que son esto, es lo mismo que tenemos aquí, por ejemplo, en edición, en imagen, en ajustes y todo esto.
todo esto que está aquí es lo mismo que había dicho al inicio, que es lo mismo que yo tengo aquí abajo, aquí arriba, perdón. Pero también aquí abajo tengo otras herramientas. Por ejemplo, esta, puedo darle aquí en degradado y aquí me aparece otra opción de degradado. Por ejemplo, si yo le doy aquí en degradado, me aparece lo que habíamos visto aquí al inicio. Por ejemplo, aquí yo selecciono el azul, digamos, le doy en OK. Ahora aquí le puedo dar invertir para que arriba esté lo oscuro y abajo lo claro, o quitarlo invertido y listo. Ahora quiero que se den cuenta de una cosa, lo que había dicho al inicio del primer tema. No sé si se logran apreciar las líneas que tiene este degradado. Si yo activo esta opción que dice tramado, esas líneas desaparecen. No sé si se alcanza a notar. Vamos a darle cancelar y vamos a borrar esta. Vamos a crear una nueva capa. Vamos a acercar más y vamos a crear un degradado en color azul. Por ejemplo, el mismo azul, le damos en OK. No sé si se logra apreciar estas líneas que tiene aquí. Si yo le pongo tramado, esas líneas desaparecen. No sé si se logra apreciar en el video. Si la activo, vean que siguen apareciendo. Si la activo, desaparece. Entonces yo siempre utilizo esta opción de tramado, queda muchísimo mejor para trabajar. Entonces ahí tenemos la opción de degradado. La siguiente es bote de pintura, lo normal, tenemos un color por ejemplo negro y rellenamos y listo. Bueno, aquí no, una nueva capa y rellenamos y se llena todo del mismo color que tengamos aquí abajo y listo. Ahora la siguiente herramienta es colocar material 3D, que como dije no vamos a tocar eso. La siguiente herramienta es desenfocar, enfocar y dedo. Desenfocar, pues lo que hace es, obviamente, lo que dice su nombre, desenfoca una imagen. En este caso se utiliza, por ejemplo, si tienes una imagen de fondo. Por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que el carro va a ser mi fondo. Lo vamos a hacer más grande, justamente así. Y adelante yo tengo una persona. Pero esta persona, bueno, lo voy a hacer de manera rápida. Por ejemplo, seleccionar sujeto. Y bueno, aquí esperamos que termine y voy a meterlo. Por ejemplo, así. Vamos a hacer de cuenta que es una persona real, que atrás de ella está el carro. Obviamente esto está mal porque la proporción no tiene nada que ver. Pero es para que me entiendan cómo funciona la herramienta desenfocar. Entonces yo la selecciono y por ejemplo empiezo a pintar aquí como si fuera un pincel y se va a empezar a desenfocar todo el fondo, todo lo que yo esté pintando. En este caso, por ejemplo, ahorita que acabo de pintar bastante, bueno, está cargando el efecto, por decirlo así. Y bueno, por ejemplo, no sé si se logra apreciar que se está poniendo un poco difuminado o más bien desenfocado lo que sería el fondo. La intensidad la tengo al 100% para que sea más brusco el cambio. Y bueno, para que se note más el cambio lo voy a hacer aquí en la cara del señor, para que vean más cómo funciona. Por ejemplo, selecciono la herramienta y vean que se desenfoca. ¿Lo vieron? Entonces esto es lo que hace, desenfoca fondos. Es una manera que se utiliza para desenfocar los fondos o hacer el famoso efecto bokeh, pero no es lo mejor, pero funciona también. Y listo, eso es lo que hace. Ahora, enfocar, lo que hace es trata de enfocar una imagen. Por ejemplo, aquí si le doy clic, vean, trata de borrar más o menos el desenfoque que tiene y darle un tipo de enfoque, pero lo hace mal, pero te puede funcionar para alguna herramienta, alguna imagen en específico. Y herramienta dedo, la herramienta dedo lo que hace es justamente lo que están viendo, eso, como que manchar los colores, más o menos como si fuera la tinta de un color y lo pasas con el dedo y se barre, eso, nada más, es lo único que hace esto. Sinceramente no sé para qué se podría utilizar. Aquí parece que fuera un pincel, pero no es un pincel. Si lo hago más grande, vean, en cámara lenta, esto es lo que hace. Como que hace una forma de un círculo y mancha todo. Como si fuera pintura. Como si fuera pintura y lo pasas con tu dedo,
más o menos así funciona esta herramienta. Sinceramente yo tampoco jamás la he ocupado, pero pues igual podrías hacer algo con esto si te sirve. En fin, vamos a pasar a la siguiente herramienta, que es la de sobreexponer, subexponer y esponja. Sobreexponer, ¿qué es lo que hace? Justamente lo que están viendo en la imagen. Si tu imagen está oscura, la vuelve más clara. Vamos a ver un ejemplo con otra imagen, por ejemplo esta. Ahora, vamos a configurar ciertos valores. Por ejemplo, seleccionamos la imagen, la herramienta, perdón. Y aquí arriba podemos cambiar el pincel, obviamente. Y en el rango, aquí tengo seleccionado medios tonos. Pero, por ejemplo, si yo selecciono sombras, lo que va a hacer es que, por ejemplo, aquí hay una sombra. Si yo le pongo sombras, las sombras las va a hacer más claras. Prácticamente está borrando todo lo que esté oscuro. Por ejemplo, aquí en su cara, vean, trata de borrar las sombras y hacerlo más claros. ¿Se dan cuenta? Ahora, por ejemplo, si yo selecciono ahora las iluminaciones, por ejemplo, aquí donde hay iluminación, trata de iluminarlas más todavía. Vean. Los medios tonos, pues son los medios tonos, ¿no? Los tonos entre las sombras y los brillos. Vean, eso es lo que hace. Entonces, por ejemplo, otra imagen, la otra herramienta sería subexponer, que hace lo contrario. Por ejemplo, aquí estoy en sombras, las sombras las vuelven más oscuras todavía, si se dan cuenta. Antes, después, antes y después. Vean, incluso aquí se vuelve muy, muy oscuro. Aquí ya está demasiado oscuro, está quemadísimo. Por ejemplo, aquí, vean, estas herramientas sí se ocupan muchísimo, entonces, pero hay que saberlas ocupar. Por ejemplo, si quisieras estas sombras hacerlas más oscuras, bueno, aquí vienes y lo pintas, pero pintas justamente donde está la sombra, no donde está su brazo, porque vean, aquí ya está mal. Entonces, por ejemplo, quieres volver más oscuro esta parte y hay sombras, o bien te vienes a iluminaciones y vean, las iluminaciones se ponen oscuras prácticamente. Entonces eso es lo que hace esta herramienta, estas dos. La de esponja, sinceramente yo nunca la he ocupado, pero lo que hace es eso, cambia la saturación de los colores y listo. Por ejemplo, aquí este color lo va a saturar o a desaturar, lo va a poner como si fuera blanco y negro más o menos, que yo jamás he ocupado esta herramienta, pero pues ahí está. Pasamos a la siguiente herramienta, que es pluma. La pluma, que simplemente lo que hace es, vamos, por ejemplo, generar, vamos a dar un clic aquí y te genera este cuadrito que es un nodo. Y por ejemplo seleccionamos aquí, damos otro clic y nos genera una línea, y donde demos clic nos va generando líneas. ¿Para qué? Para jalar o crear una selección. Por ejemplo, para cerrar la selección es volver al punto donde iniciamos, damos clic y ahí lo tenemos. Ahora aquí podemos darle clic derecho y venir a hacer selección o eliminar trazado. Eliminar trazado pues nos lo borra. O clic derecho y hacer selección. Aquí siempre lo vamos a dejar en 0. Le vamos a dar en OK y nos genera una selección. Y ahora sí, esta selección la podemos utilizar para cualquier cosa, borrar algo o lo que sea. Eso es lo que nos genera esta pluma. La pluma de forma libre pues es una pluma pero a mano alzada. Vean, a mano alzada, y cerramos donde iniciamos y listo. Clic derecho, eliminar trazado o hacer selección, y ahí tenemos lo que sería nuestra selección. La siguiente herramienta pues es pluma de curvatura. Por ejemplo, doy un clic acá y otro clic acá y vean, me va generando curvas en automático. Pero, por ejemplo, esto lo vamos a utilizar con una imagen, por ejemplo, esto, bueno, la mesa. Si yo le doy zoom a la mesa y selecciono esta imagen, si doy un clic acá, me va creando más o menos la curvatura de la mesa, si se dan cuenta. Vean. Bueno, aquí ya salió mal porque me vine de aquí para acá y no hay nada, pero me va generando más o menos la curvatura de la mesa. Esto sirve para hacer selecciones, pero para hacer selecciones con objetos que tienen formas muy bien definidas, le damos de nuevo en hacer selección y ahí lo tenemos.
Entonces eso es lo que hace esta herramienta. La siguiente herramienta es añadir punto, eliminar punto y convertir punto en ancla. Estas tres las vamos a ver justamente, no las vamos a ver justamente así, herramienta por herramienta. Esto es lo mismo que hacerlo con el teclado, pero aquí viene de forma separada. Por ejemplo, si yo tengo una selección aquí, bueno, aquí ya me cargué varias al mismo tiempo. Una, por ejemplo, a ver qué herramienta tengo. Pluma. Por ejemplo, aquí, 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 aquí y aquí. Si yo presiono Alt, vean que me sale un signo más. Si le doy un clic acá, se genera otro punto y otro punto. Ahora, si yo presiono, por ejemplo, en este punto, lo puedo borrar. Eso es lo que hacen estas herramientas. Aquí, por ejemplo, dice añadir. Bueno, simplemente le doy clic y me añade. Ahora si voy para acá y le doy borrar, le doy otra vez clic y le doy borrar. Pero sinceramente estas herramientas no sé para qué están. Si simplemente aquí le puedes dar un clic acá y un clic acá y lo borras. Le vuelves a dar un clic y lo eliminas y ya. Eso es lo que hace esa herramienta. Vamos a pasar a la siguiente herramienta, que es la herramienta de texto. La herramienta de texto pues simplemente es para crear texto. Pero por ejemplo, si yo doy un simple clic, me va a generar un texto aleatorio. Por ejemplo, ahí ya me agregó un texto y yo empiezo a escribir, le doy enter o le doy aquí en la palomita y ya me generó un texto. Obviamente me lo generó muy pequeño, lo hago más grande y listo. Pero si yo quiero generar un cuadro de texto, ahora lo que tengo que hacer es un clic sostenido y arrastrar. Por ejemplo, quiero un cuadro de texto, no sé, de este tamaño y listo, me genera un texto, pero con un tamaño de letra muy pequeño, por ejemplo el 36, ahí está. Ahora, la diferencia está en que aquí en este cuadro de texto yo tengo un límite que sería esto. Un límite, por decirlo así, entre comillas. Por ejemplo, si yo quiero seguir escribiendo acá, vean, sigue escribiendo, pero llega un momento en donde se pierden las letras. Entonces yo lo que tengo que hacer es agrandar mi espacio para que las letras me sigan apareciendo. Por ejemplo, si yo lo hago de esta manera y quiero seguir escribiendo, vean, sigue escribiendo, pongo números, pero más abajo ya no sigue apareciendo. Entonces mi límite sería esto, pero lo puedo hacer más grande para que sigan apareciendo todo lo demás. Aquí está, ya apareció. Le doy enter o aquí en la palomita y listo. La diferencia es que si yo simplemente doy un clic, como en este, doy un clic y empiezo a escribir, simplemente escribo, le doy enter. Bueno, aquí se me pasó un detalle. Si yo doy un clic y empiezo a escribir y presiono enter, lo que hace es, va a bajar el espacio, enter, y presiono enter y vuelvo a escribir. Para dar confirmar es aquí en la palomita o presionar entrar o enter, pero solamente del teclado numérico. Por ejemplo, el teclado extendido es el teclado el teclado largo que viene con las letras y el teclado numérico. Y si se dan cuenta que abajo del signo más tenemos otro enter, bueno, si le damos ese otro enter es como darle confirmar y listo. La diferencia es esa, que este texto, por ejemplo, si yo le doy doble clic aquí para editarlo, puedo seguir escribiendo de la forma que yo quiera. Aquí no, aquí me respeta justamente el cuadro que yo tengo. Si quiero abarcar más abajo, tengo que hacerlo más grande. Y listo. Esto es el cuadro de texto. Ahora vamos a ver con más detalle. Por ejemplo, en la parte de aquí arriba puedo cambiar la tipografía. La tipografía aquí sería, por ejemplo, la forma de la tipografía. A veces la tipografía viene, por ejemplo, en delgada, en gruesa, o bueno, en inglés sería bold, extra bold o así. Aquí puedo cambiar, por ejemplo, el tamaño en 72 y aquí la orientación, por ejemplo, centrado. Doy un clic y ahora sí todo lo que yo escriba va a estar centrado. Doy enter y baja el puntero y sigo escribiendo centrado. Y vuelvo a dar enter del teclado numérico y eso es para confirmar y listo. Esta misma barra de herramientas que está aquí es la misma que yo tengo aquí en propiedades. Estas propiedades no es las propiedades del texto, es las propiedades de todos los objetos que nosotros tengamos.
es propiedades de todos los objetos que tengamos. Por ejemplo, en ventana nos vamos a propiedades y la vamos a poner aquí. Por ejemplo, yo la tengo aquí. Ahora, si yo, por ejemplo, tengo este texto y me salen las propiedades del texto. Si yo pongo un recuadro, me van a salir las propiedades de ese cuadro. Por ejemplo, aquí me sale el relleno, el trazo, o puedo cambiarle, por ejemplo, aquí la curvatura a las orillas. Entonces, esto que tengo aquí, este panel, es las propiedades de todos los objetos, no solo de uno en específico. Bueno, entonces vamos con textos. Por ejemplo, otra herramienta que aquí sale es el color. Nada. Esta opción es para cambiarle, por ejemplo, el estilo. Por ejemplo, tengo seleccionado este. Lo tengo seleccionado y, por ejemplo, aquí le cambio el estilo. Aquí me dice ninguno. Puedo ponerle, por ejemplo, arco. Y vean, cambia como si fuera un arco. Y como los efectos más o menos que venían en Microsoft Word. Y bueno, ahí lo tenemos. El 3D es para hacer el texto en 3D. Por ejemplo, le doy en 3D. Y vean, a esto es lo que voy. Bueno, aquí me dice que va a generar una capa y un espacio en 3D. Le voy a dar que sí. Va a cambiar mi espacio de trabajo. Aquí le doy en OK. Le doy en OK. Y vean, es muy pesado. Por ejemplo, aquí miren, puedo cambiarle hacia atrás o hacia al fondo, por ejemplo. Puedo cambiarle también lo que sería la orientación, por ejemplo, así. Hace una forma en 3D. Si yo lo quiero, por ejemplo, así, simplemente selecciono otra capa, por ejemplo, aquí en capas, otra capa y listo, salgo de la capa de 3D. Pero tengo que volver a regresar a mi espacio de trabajo que ya tenía yo activado. Ahora, en esta capa me generó un cuadrito de texturas en 3D. Pero sinceramente esto lo vamos a ver más adelante. Lo de texto sí lo podemos ver, pero por ejemplo utilizar texturas y cargar cosas más en 3D, la computadora se hace más lenta. Entonces esto lo vamos a ver con más detalle más adelante. Por ahora pues no lo vamos a tocar. Vean, incluso mi computadora no se trabó, sino que la tarjeta gráfica ya como que hizo crasheo. Y bueno, voy a cerrar esto a ver si se compone. Y vean, a esto es lo que me refiero. Necesitas una computadora muy buena para trabajar el espacio 3D en Photoshop. No está optimizado, la verdad, Photoshop para hacer este tipo de trabajo, a menos que tengas una computadora muy potente. Mi computadora no es muy potente, pero es buena. O sea, puedo trabajar sin problemas. Pero 3D, vean, ahorita ya se crashó. Así que, bueno, pauso el video y vuelvo a regresar. Bueno, ya estamos de vuelta y volvemos a abrir un documento en blanco o el que teníamos aquí. Y vamos a continuar. Esto es el texto, ¿no? Y la siguiente herramienta es texto, pero en vertical. Esto lo que hace es simplemente agregarte un texto en vertical y listo, no tiene otra opción. Agregamos un texto, por ejemplo, y lo hacemos más grande. A ver, bueno, aquí lo hice mal. Voy a agregar un texto y listo. Lo agrega en horizontal o, por ejemplo, aquí tenemos herramienta máscara de texto vertical. Perdón, en vertical, no en horizontal. Que esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos las máscaras que prácticamente se ocupan siempre. Pero por ahora no vamos a tocar estos. Esto es lo que hace, simplemente colocar el texto en horizontal y listo. Vamos a pasar a la siguiente herramienta, que es la herramienta selección de trazado. Que esto lo que hace es simplemente selecciona el trazado en una imagen que sinceramente no lo van a ocupar para nada. Sinceramente no la van a ocupar. Pero lo que hace es seleccionar el trazado. Por ejemplo, lo vamos a ver en esta forma. Si yo coloco un cuadro aquí y le doy clic acá. Por ejemplo, si yo tengo esta imagen, esta herramienta, la de mover, vean, no me aparece ningún nodo. Si yo le doy por ejemplo, control T para seleccionar el cuadro, vean, me aparecen estos nodos nada más. Pero si yo vengo a esta imagen, vean que me aparecen también estos nodos. Y eso hace lo mismo
que tener seleccionada la misma herramienta que es crear el rectángulo. Vean, entonces sinceramente no la van a ocupar. La siguiente herramienta pues es la de colocar un recuadro. No vamos a meternos muchos en esta imagen porque simplemente es crear un cuadro, una elipse, un triángulo, polígono o una línea. Crear esto y listo. Ahora, en lo que sí nos vamos a enfocar es, por ejemplo, en este panel de propiedades. En su panel de propiedades podemos, al igual que aquí arriba, cambiar lo que sería el color del relleno o el trazo. Por ejemplo, aquí tiene una línea que indica que no tenemos ningún trazo. Si yo le doy clic acá y le pongo, por ejemplo, un trazo en azul, ya se me colocó un trazo, pero tiene un píxel de grosor. Aquí puedo cambiar, por ejemplo, el grosor, vean, el grosor del trazo, por ejemplo ahí, y el trazo lo puedo poner, por ejemplo, en una línea punteada o en una línea normal y listo. Pero también puedo cambiar aquí, puedo, por ejemplo, ponerle 10 píxeles o mejor 100 píxeles y vean, cambia lo que sería las esquinas. O bien puedo darle un clic, vean que aquí me aparece una flechita y puedo arrastrarlo para moverlo hacia donde yo quiera. O bien, si solamente quieren que la parte de arriba esté curveado y la parte de abajo no, bueno, también lo pueden hacer si desactivan esta opción, que lo que hace significa que todas las esquinas están enlazadas. Le dan clic aquí, ahora sí pueden mover, por ejemplo, esta y pueden mover la otra. Le ponemos, por ejemplo, 400 también y listo. Y las de abajo siguen siendo rectas. Y listo, ahí la tenemos. Y más abajo vienen otras opciones que la verdad no se utilizan. Y listo, vuelven a activar esto y todas las demás están al mismo nivel. Ahora, la siguiente herramienta, por ejemplo, es esta forma personalizada. Esto lo que cambia es, por ejemplo, aquí tenemos unas formas que solamente son estas dos, pero también tenemos este apartado donde tenemos más formas. Por ejemplo, animales salvajes o árboles. Por ejemplo, yo aquí clic sostenido y arrastro y vean, hace una forma que sería esta, una forma de un árbol. Ahora, quiero que veamos una cosa, que por ejemplo seleccionamos el rectángulo. Si yo doy clic aquí y arrastro, vean que se arrastra para todos lados, pero respetando siempre mi punto nodo, que sería esto donde yo di clic. Por ejemplo, doy clic aquí y se arrastra hacia abajo, hacia arriba, pero siempre respetando mi nodo, que es este. Ahora, si yo doy un clic sostenido, pero presiono Shift, vean, se hace un cuadro perfecto. Vean las medidas que me aparecen aquí, altura y el ancho. Todo es parejo, es 29 por 29, 40 por 40, es un cuadro perfecto. Si yo suelto Shift, se mueve para donde yo quiera. Por ejemplo, aquí ya son medidas diferentes. Ok, entonces si quieren hacer un cuadro perfecto, lo hacen así. Pero ahora, si quieren, por ejemplo, hacer un cuadro perfecto, o bueno, antes de hacer un cuadro perfecto así, vamos a ver, si yo doy un clic aquí, como habíamos visto ahorita, si yo doy un clic aquí, ese es mi nodo, vean. Pero si yo presiono, ahora si yo presiono Alt y voy a hacer el mismo clic, el nodo va a ser el centro de mi cuadro. Por ejemplo, presiono Alt, bueno, más bien presiono clic y ahora presiono Alt, vean, se hace para todos lados, pero el nodo, si suelto aquí, mi nodo es el centro de mi cuadrado, pero no es un cuadrado perfecto. Si quieres hacer un cuadro perfecto, por ejemplo, vamos a hacer de referencia con una línea guía, que justamente aquí va a ser mi nodo. Si yo doy un clic aquí y presiono Alt, pero también Shift, se va a hacer un cuadro perfecto, pero ese va a ser mi nodo. Si se dieron cuenta, aquí es mi nodo. La diferencia es que, por ejemplo, si yo doy un clic acá y hago Shift nada más, vean, el cuadro se hace para acá, pero mi nodo es este. A diferencia que si yo hago, por ejemplo, clic y ahora presiono Alt y Shift, vean, esto es lo que pasa. No importa el tamaño, mi nodo siempre va a ser el punto central del cuadrado, ¿ok? Entonces, presionando Shift, mi nodo es donde yo di clic. Presionando Alt Shift, el nodo va a ser o el punto central del cuadrado. Por ejemplo, aquí. ¿Listo? Eso hay que tenerlo mucho en cuenta.
Y la siguiente herramienta que tampoco bueno, sí la vamos a ver, es la herramienta mano. Por ejemplo, la selecciono y pueden mover todo el documento. Pero para hacerlo más fácil, en lugar de estar, por ejemplo, tienen el cuadrado aquí y luego seleccionan la mano y vuelven a mover y vuelven a seleccionar, por ejemplo, el pincel y a pintar, pues es muy difícil. Entonces, en lugar de estar haciendo eso, están pintando, presionan espacio y vean, mueven, aparece la mano, sueltan espacio y vuelven a tener la herramienta que tienen. Por ejemplo, en este caso tengo el pincel. Por ejemplo, aquí tengo el pincel, estoy pintando. En lugar de venir a cambiar a la mano y mover y volver a seleccionar el pincel, en lugar de hacer eso, mejor lo que hago es cargar el pincel, selecciono, hago aquí, suelto el clic, presiono espacio, muevo, suelto espacio y vuelvo a pintar. Presiono espacio y me muevo. Una forma más fácil de hacer pues el movimiento de tu área de trabajo. La siguiente herramienta se utiliza mucho para dibujar. En este caso yo no dibujo, pero por ejemplo es para rotar la vista. Por ejemplo, si tú estás pintando de esta manera, porque de manera horizontal, así, porque así te puedes, porque si pintas mejor, pues está bien. Pero si tu imagen o lo que sea que estés haciendo requiere que pintes de esta manera, pero en vertical no puedes pintar, bueno, entonces cambias la orientación de esta manera, así, y vuelves a pintar de forma horizontal. Y vuelves a cambiar, por ejemplo, la herramienta y la cambias de esta manera, por ejemplo así, y vuelves a pintar de esta manera. Entonces esto es para cambiar, simplemente rotar pues la vista, ¿no? Tu lienzo. Para restaurarlo, simplemente le das aquí en restaurar y listo. Ahora vamos a ver la siguiente herramienta, que es el zoom. El zoom simplemente es esto, le das un clic y se hace el zoom. O con el mouse, clic sostenido para la derecha, zoom más, y clic sostenido para la izquierda, menos. Clic sostenido hacia la derecha, más, clic sostenido hacia la derecha, menos. Esto lo pueden hacer así, alternarlo. ¿Ok? Listo. Eso es lo que hace. Ahora, aquí en estos tres puntos podemos editar esta barra de herramientas. ¿Cómo podemos hacerlo? Simplemente le damos en los tres puntos, o clic derecho o clic sostenido, editar barra de herramientas, y aquí podemos cambiar todas las herramientas que tenemos. Por ejemplo, aquí vienen las herramientas con su método abreviado y podemos aquí cambiarlas. Sinceramente yo jamás lo he tocado porque estoy acostumbrado a utilizarlo de esta manera. La siguiente herramienta que vemos es, por ejemplo, el color, que es el color frontal, y abajo es el color de fondo. Y esta herramienta que está aquí, estas flechitas, podemos cambiarlo, clic, y que se cambia el color frontal, ahora es esto, y el color de fondo es el de abajo. Podemos hacerlo con la tecla X, se cambia, ya ven. Ahora, para regresar al color que viene por default, por ejemplo, si aquí pongo yo un color verde, para regresar al color que viene por default, yo presiono la tecla D y me cambia al color que viene por default. O bien, por ejemplo, puedo tener aquí otro color y presionar aquí, me regresa al color que viene por default. Por ejemplo, aquí este y aquí un verde. Yo selecciono esta herramienta que está aquí, le doy clic y me regresa al color que viene por default. Ahora, esto que está aquí es lo de la máscara, pero esto no lo vamos a tocar ahorita porque lo vamos a ver cuando estemos viendo máscaras. Esto es para cambiar la vista, por ejemplo, la vista estándar como estamos viendo ahorita, el modo de pantalla entera pero con barras de menú, que es esta, o la siguiente que es pantalla completa, por ejemplo, sin distracciones. Aquí cambias a esto, cambias, y a esto ya es, por ejemplo, si estás dibujando y no quieres tantas distracciones y ya te sabes las herramientas que tú utilizas. Por ejemplo, la tecla V es para seleccionar, la tecla B es para pintar, la tecla J es para corregir, y bueno, esto es para no tener distracciones. Para salir de aquí simplemente le das escape, o la tecla F, cambias entre vistas. Una vez F, dos veces, otra vez F y otra vez F, sales. Y listo. Esas son las herramientas que más vas a utilizar. Sí o sí son las que vas a utilizar
Ya las demás, la verdad, yo jamás las he utilizado, pero ahí están. No sé si alguien las utiliza, pero yo en todos los diseños que he hecho jamás las he utilizado. Y por ejemplo, los diseños que hago son más o menos, por ejemplo, May Painting, que sería, por ejemplo, de Halo. Por ejemplo, este póster que hice de Halo, jamás utilicé las herramientas que no les mencioné ahorita. Solo las que mencioné ahorita son las que utilicé para hacer este póster de Halo, que lo hice cuando se estrenó la temporada 1 de Halo, de la serie. Y bueno, entonces todas estas herramientas son las que sí o sí van a ocupar. Y pues eso es todo en este video. Si tienen alguna duda, pues déjenmela en los comentarios y para irlo aclarando en los demás temas. Más adelante vamos a ver, por ejemplo, lo que son las capas, porque prácticamente Photoshop funciona con capas. Y bueno, estas son las herramientas y por mi parte eso es todo. Más adelante vamos a ir ocupándolas todas estas de manera más específica y con ejemplos más reales, prácticos también. Pero nada, por mi parte eso es todo y nos vemos en la próxima lección. Hasta luego.